Me llamo Natalia Fernández. Tengo 32 años, nací y crecí en Sevilla, y dirijo mi propia agencia de marketing digital. La semana pasada, mi padre me llamó, su voz cálida y orgullosa. Ven pronto, celebraremos contigo, dijo. Mi corazón dio un vuelco. Iban a organizar una cena en un hotel de lujo para celebrar mi ascenso a directora. Me puse mi mejor vestido, pensando, quizás por fin me ven. Entré en el reluciente salón, lleno de invitados. Un camarero me entregó una tarjeta de identificación. La miré, invitada limitada. Sentí un nudo en el estómago. Mi hermana se acercó y me susurró con agudeza, eso significa que no hay comida, solo bebidas. Mi madre soltó una carcajada como si fuera lo más gracioso del mundo. Mi hermano sonreía lentamente bebiendo su vino. Me quedé paralizada, el salón daba vueltas. Me invitaron a celebrar, pero me convirtieron en una invitada de segunda en mi propia fiesta. No grité. No lloré. Saqué mi móvil con la mano firme y tecleé cancelar todo inmediatamente. 30 minutos después, sus teléfonos se iluminaron con una avalancha de notificaciones. Sus rostros palidecieron. La risa de mi madre se apagó. Desearon no haber dicho esas palabras. ¿Qué harías si tu propia familia te tratara como a un invitado de segunda? Comparte tus pensamientos en los comentarios. De niña en Sevilla, pensaba que la familia significaba sacrificio. Durante años cargué con el peso de sus necesidades, creyendo que me ganaría su respeto. Mi agencia de marketing, construida desde cero con noches de insomnio y esfuerzo incesante, se convirtió en su muleta. Mi padre, Jaime, mi madre, Carmen, y mi hermano, Daniel. Vieron mi éxito como su cuenta personal, no como mi logro. Empezó de forma inocente. Daniel perdió su trabajo otra vez, su voz temblorosa al teléfono. Solo necesito un poco de ayuda con el alquiler, dijo. Le envié 3.000 euros para que no lo desahuciaran de su piso en Triana. Luego la cirugía de rodilla de mi madre le dejó facturas médicas. Lo estás haciendo muy bien, decía ella con dulzura, su sonrisa demasiado ensayada. 5.000 euros saldaron su deuda. Mi padre era más audaz. Llamaba sobre proyectos empresariales o reparaciones del coche sin dar explicaciones. 8.000 euros aquí, 10.000 euros allá. Creé una cuenta de empresa para ellos para agilizar las cosas, pensando que nos mantendría organizados. En lugar de eso, la trataron como una cartera abierta. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que oí crecer, especialmente de mi abuela, Elena. Pero su gratitud nunca llegó. Daniel usó mi dinero para una nueva consola de videojuegos, no para el alquiler. Mamá se reservó un viaje de spa de lujo, llamándolo autocuidado. Las aventuras de mi padre financiaron fines de semana de golf, no negocios. Mi contable lo señaló, 50.000 euros gastados en 3 años. Les estás consintiendo, me advirtió. La ignoré aferrándome a la esperanza de que cambiaran. Nunca elogiaron mi trabajo. Conseguir clientes importantes, construirme una reputación en el mundo del marketing sevillano. Nada de eso les importó. Cuando me ascendieron a directora, esperé una llamada, un mensaje, algo. Silencio. La abuela Elena envió una tarjeta, pero se sintió como una ocurrencia tardía. Mi amiga Mónica lo vio claro. No te valoran, dijo. Sus palabras me hirieron profundamente. No quería admitir que tenía razón. Entonces mi padre llamó, su voz inusualmente cálida. Vamos a organizar una cena para celebrar tu ascenso, dijo. Ven pronto. Te honraremos. Mi corazón dio un salto. Después de años dando, ¿por fin me verían? Imaginé que estábamos en el hotel, brindando por mi éxito, riendo como una familia de verdad. Por una vez me sentiría deseada, no utilizada. Pero la duda se infiltró. El tono de mi padre recordaba sus viejas peticiones de préstamo. Suave, calculado. Daniel había estado enviando mensajes sobre mi bonificación, buscando detalles. Mamá mencionó un coche nuevo que necesitaba. Incluso la abuela Elena pidió ayuda con la factura de su teléfono, su voz suave pero expectante. La advertencia de Mónica resonó con más fuerza. Te están manipulando.
La aparté desesperada por creer en ellos. Pero la cuenta de la empresa contaba otra historia. Retiros recientes. 2.000 euros para la emergencia de Daniel. 4.000 euros para los gastos médicos de mamá sin recibos. Estaban gastando mi dinero como si fuera suyo, sin hacer preguntas. Me sentí estúpida por permitirlo. Mónica me instó a poner límites, pero seguí esperando que pararan. Aquella cena se sintió como un punto de inflexión. Quizás me demostrarían que estaba equivocada, que les importaba. O quizás Mónica tenía razón, y era otra trampa. Mientras me preparaba para la noche me revolvía el estómago. Había pasado años financiando sus vidas, pensando que eso nos acercaría. En cambio, obtuve silencio y excusas. Conduciendo hacia el hotel, me preparé. Pasara lo que pasara, ya no sería su felpudo. Esa noche cambiaría todo. Llegué al hotel en Sevilla con una mezcla de esperanza y aprensión. El salón brillaba con candelabros de cristal, lleno del tintineo de copas y la charla de los colegas de mi padre. Me puse mi vestido negro favorito, pensando que esta cena sería por fin sobre mí. Mi ascenso a directora merecía una celebración, ¿verdad? Pero al cruzar la entrada, un camarero me entregó una tarjeta de identificación. La miré, invitada limitada. Mi pecho se oprimió. Escaneé la sala. Mi madre, Carmen, estaba junto a la mesa principal, su risa resonando mientras charlaba con un invitado. Mi hermano Daniel estaba apoyado en la barra, bebiendo algo, sus ojos me miraban con una sonrisa burlona. Mi padre, Jaime, estrechaba manos cerca, su rostro impasible, como si no me hubiera visto entrar. Me puse la tarjeta en el vestido, mis dedos temblando. Invitada limitada. En mi propia celebración, Daniel se acercó, su voz baja y burlona. No hay comida para ti, susurró, señalando la tarjeta. Solo bebidas. Mamá se giró, me vio y soltó una sonora carcajada cubriéndose la boca como si fuera una broma. Los invitados cercanos miraron, algunos riendo, otros confundidos. Mi padre ni siquiera levantó la vista, demasiado ocupado haciendo contactos. Me ardía la cara. Esto no era una celebración. Era una trampa. Me habían invitado para humillarme, para recordarme que solo era su billetera. Me senté en el borde de la mesa, con el corazón latiendo con fuerza. La sala se sentía más pequeña, las risas más afiladas. Saqué mi móvil y le envié un mensaje a mi amiga Mónica, me han dado una tarjeta de invitada limitada. Sin comida. He terminado. Su respuesta llegó rápido, cierra la cuenta ahora mismo. Llevaba meses advirtiéndome de su avaricia, de cómo usaban los fondos de mi empresa para sus vidas. Había dudado, pero no esa noche. Abrí la aplicación bancaria, mis manos firmes a pesar del caos en mi pecho. La cuenta de la empresa, mi cuenta, la que habían estado vaciando durante años, todavía estaba vinculada a sus nombres. Alquiler, gastos médicos, viajes de golf de papá. Todo salía de ahí. Deslicé hasta la configuración de administración. Un toque y podría bloquearlos. Mi pulgar se detuvo sobre el botón. Mamá volvió a reír, señalando mi tarjeta mientras le susurraba a un invitado. Daniel levantó su copa, su sonrisa burlona. Mi padre finalmente me miró, sus ojos fríos, como si yo fuera una ocurrencia tardía. Pulsé desactivar. Apareció una confirmación. Acceso a la cuenta terminado para todos los usuarios secundarios. Pulsé confirmar. Mi rostro tranquilo, casi inexpresivo. El camarero trajo aperitivos a la mesa, pero no los toqué. Bebí agua observando la sala. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer. Pasaron minutos, quizás 10, quizás 15. Entonces el teléfono de Daniel vibró. Frunció el ceño, deslizando en la pantalla. El teléfono de mamá se iluminó a continuación, su risa se detuvo en seco. Le dio un codazo a papá, mostrándole la pantalla, sus rostros se tensaron, sus ojos se desviaron hacia mí. Mantuve la mirada en mi copa, mi expresión sin cambios. La cuenta de la que dependían había desaparecido. Se acabaron los lujos gratuitos. Mi padre se acercó, su voz baja pero afilada. ¿De qué va esto, Natalia?, preguntó mostrando su teléfono.
Me encogí de hombros, mi voz neutra. Mira tus notificaciones. Él miró fijamente, su mandíbula apretada, pero yo no me inmuté. Mamá se acercó, su sonrisa desaparecida, reemplazada por un ceño fruncido. Eres dramática, siseó. Daniel se unió a ellos, su voz más alta. No puedes cortarnos así. Me levanté alisándome el vestido. Gracias por las bebidas, dije en mi tono fresco. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sus voces desvaneciéndose detrás de mí. El brillo del salón se sentía lejano ahora, como si perteneciera a la vida de otra persona. Lo que sucedió después los golpearía más fuerte. 30 minutos después, el teléfono de Daniel sonó. Lo miró, su habitual sonrisa desapareció. Deslizó el dedo por la pantalla, su frente arrugándose al leer el correo, acceso a la cuenta de la empresa terminado. Levantó la vista, sus ojos encontrando los míos, el pánico empezaba a aparecer en su expresión. ¿Qué es esto?, murmuró, su voz aguda. Bebí mi agua, mi mirada fija, sin revelar nada. El teléfono de mamá se iluminó a continuación. Lo agarró, su conversación con un invitado cesando abruptamente. Su rostro palideció al leer la misma notificación. Empujó a papá, su voz baja pero urgente. Jaime, mira tu correo. Sacó su teléfono, su mandíbula se tensó al asimilar el mensaje. El ruido de la sala pareció desvanecerse mientras se volvían hacia mí, sus miradas pesadas de acusación. Mi padre se acercó primero, su voz controlada pero teñida de ira. Natalia, explícame esto, dijo mostrando su teléfono. Me recliné en mi tono fresco. ¿Viste el correo? Mamá se adelantó, sus ojos ardiendo. Esto es absurdo, espetó. No puedes simplemente cerrarnos la puerta. Sus palabras atrajeron miradas curiosas de invitados cercanos que se movieron en sus asientos. El pánico de Daniel se desbordó. Tengo deudas, Natalia, dijo, su voz elevándose. Deudas que no puedo cubrir sin ese dinero. Sus manos temblaban, traicionando su confianza habitual. Incliné la cabeza, mi voz firme. No deberías haber contado conmigo para siempre. Su rostro se ruborizó y capté un atisbo de culpa. Quizás estaba ocultando algo más grande. No pregunté. La voz de mi madre se hizo más fuerte, su ira desbordándose. Eres desagradecida, dijo señalándome. Después de todo lo que hemos hecho. Levanté una ceja, la ironía casi divertida. Todo lo que habían hecho era quitarme mi dinero, mi confianza, mi paciencia. Mi padre se acercó, su tono agudo. Deshazlo, Natalia. Ahora. Me levanté sacudiéndome el vestido, mi corazón tranquilo a pesar de sus miradas. Gracias por las bebidas, dije, mi voz suave, casi educada. Me di la vuelta y salí, mis tacones resonando en el suelo pulido. Sus voces, las acusaciones de mi madre, las protestas de Daniel, las demandas de mi padre, se desvanecieron detrás de mí. Salí a la cálida noche sevillana, las luces del hotel encogiéndose a medida que llegaba a mi coche. Habían construido sus vidas a mi costa, y ahora se enfrentarían a la realidad sin ella. Arranqué el motor, el zumbido me tranquilizó. Por primera vez me sentí liberada. Aún no habían terminado conmigo. 3 días después, aparecieron en mi puerta. Mi pequeño apartamento en Sevilla, normalmente mi santuario, se sintió abarrotado en el momento en que mi padre, mi madre y Daniel entraron. Sus rostros estaban tensos de ira, sus voces ya agudas antes de que pudiera ofrecerles asiento. Me quedé en la sala de estar, brazos cruzados, preparándome para la tormenta. Mi padre habló primero, su tono cargado de reproche. Has ido demasiado lejos, Natalia, dijo paseando cerca de mi sofá, cortarnos así. En tu propia celebración. Mantuve su mirada sin inmutarme. Me invitaste para humillarme, dije, mi voz pareja. Yo solo te devolví el favor. Mamá intervino, sus ojos brillando. Estás exagerando, dijo gesticulando salvajemente. Estábamos bromeando con esa tarjeta. No tenías que arruinarlo todo. Negué con la cabeza, sus palabras sonaban vacías. ¿Bromeando? Su risa en el hotel no había parecido una broma. Había parecido una cuchilla. Daniel se apoyó contra la pared,
su habitual bravuconería desaparecida. Me has fastidiado, dijo su voz baja pero temblorosa. Necesitaba esa cuenta. Incliné la cabeza, curiosa. ¿La necesitabas para qué, Daniel?, pregunté. ¿Los 5.000 euros que te envié para tu alquiler, o lo extra que sacaste sin preguntar? Sus ojos se desviaron y continué. Cubrí las facturas médicas de mamá, 3.000 euros para su cirugía. Las reparaciones del coche de papá, las vacaciones, todo eso. ¿Qué hiciste con el resto? Se encogió de hombros, su mandíbula apretada. No es así, murmuró, pero su voz se quebró. Me acerqué, mi paciencia agotándose. Entonces, ¿qué era?, exigí. Mi padre intervino, su voz aguda. Deja de interrogarlo, Natalia. Somos familia. Me reí, corta y amarga. La familia no me trata como a un cajero automático. El rostro de mi madre se retorció. Siempre has sido dramática, dijo, cruzándose de brazos. Te criamos, te lo dimos todo. Nos lo debes. La miré, atónita por su audacia. Deberle, dije, mi voz elevándose. Pagué tus facturas, mamá. Mantuviste el piso de Daniel. Financié los sueños de papá. Te di 50.000 euros en 3 años. ¿Qué recibí? Una tarjeta de invitada limitada y vuestras risas. La cabeza de Daniel se levantó bruscamente, sus ojos muy abiertos. No era solo para el alquiler, soltó, su voz desesperada. Usé parte del dinero para inversiones, acciones, cripto, esas cosas. Sentí una punzada en el estómago, pero no de sorpresa. En cambio, surgió la ira. ¿Usaste el dinero de mi empresa para tus apuestas?, pregunté, mi voz baja, peligrosa. Asintió, evitando mi mirada. Pensé que lo recuperaría, dijo. Te lo devolvería. Apreté los puños, mi corazón latiendo con fuerza. Todos esos años había pensado que él estaba luchando, no conspirando. Me mentiste, dije, cada palabra afilada. Todos vosotros lo hicisteis. Mi madre abrió la boca, pero la interrumpí. Se acabó, dije, mi voz firme. He terminado. No más dinero, no más favores, no más excusas. El rostro de mi padre se oscureció. Te arrepentirás de esto, dijo, su tono frío. Somos tu familia. Caminé hacia la puerta, sosteniéndola abierta. La familia se respeta, dije. Vosotros nunca lo hicisteis. Dudaron, su ira desvaneciéndose en inquietud. Daniel murmuró algo, pero no escuché. Mamá fulminó con la mirada, pero sus pasos flaquearon. Mi padre salió el último, su silencio más pesado que sus palabras. Cerré la puerta, el clic de la cerradura sonó definitivo. Su traición no era nueva, pero sus mentiras eran más claras ahora. Pasaron semanas y el silencio de mi familia se sintió como una trampa. Estaba en mi escritorio en Sevilla, trabajando en una nueva campaña para mi agencia de publicidad, cuando mi teléfono vibró con una notificación. Una publicación de Facebook de Daniel apareció. Sus palabras afiladas: algunas personas tienen un poco de éxito y se vuelven egoístas. Desagradecidas. Mi estómago se revolvió. Me había etiquetado, asegurándose de que todos lo vieran. Deslicé entre los comentarios. Mamá había compartido la publicación, añadiendo un emoji llorando y un vago tan decepcionada. Papá intervino con un comentario: nunca pensé que mi propia hija nos traicionaría. Mis manos temblaron al leer el ataque público, que dolía más que sus palabras en mi apartamento. Amigos, vecinos, incluso primos lejanos daban me gusta y comentaban, algunos añadiendo sus propios ataques. Me sentí expuesta. Mi nombre arrastrado por sus mentiras. Abrí Twitter, ahora X, y encontré más. Daniel había publicado de nuevo, llamándome una codiciosa traidora, que abandonó a la familia. Mamá retuiteó su biografía aún alardeando de ser una mamá orgullosa. La ironía era amarga. Mi padre no publicó, pero sus me gusta en los tweets de Daniel eran suficientes. Me estaban pintando como la villana, retorciendo la historia para ocultar su avaricia. Me recosté, mi corazón latiendo con fuerza, la pantalla borrosa mientras la ira se mezclaba con el dolor. Entonces sonó mi teléfono. Era Mónica, mi amiga,
que había visto a través de sus juegos desde el principio. Natalia, revisa tu correo, dijo su voz urgente. Un cliente me ha puesto sobre aviso. Daniel ha estado hablando con tu competidor. Abrí mi bandeja de entrada, mi pulso se aceleró. Un correo electrónico de un colega mencionaba rumores de que Daniel se había puesto en contacto con una agencia rival, ofreciendo detalles sobre mi próximo proyecto, una nueva campaña publicitaria que llevaba meses presentando. Había intentado filtrar mi lista de clientes, mis estrategias, cualquier cosa para sabotearme. Me sentí enferma, pero no sorprendida. La traición de Daniel en mi apartamento, admitiendo que había usado mi dinero para sus inversiones, había mostrado su verdadera cara. Esto era solo más audaz, más feo. Inicié sesión en el servidor de mi agencia, mis dedos volando mientras cambiaba todas las contraseñas y restringía el acceso a archivos confidenciales. Años de trabajo, noches en vela y grandes sueños estaban ligados a ese proyecto. No iba a permitir que lo destruyera. Mónica se mantuvo al teléfono, su voz firme. Necesitas protegerte, dijo. Legalmente. Asentí, aunque ella no pudiera verme. Lo sé, dije, mi voz tensa. Llamé a un abogado con el que había trabajado en contratos, explicándole todo, las publicaciones de Daniel, los rumores, el intento de sabotaje. Fue directa, que podría ser difamación y un incumplimiento de confidencialidad. Empieza a documentar. Pasé horas haciendo capturas de pantalla de sus publicaciones, guardando correos electrónicos, construyendo un caso. Se sintió como armarme para una guerra que no quería. Al anochecer, mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de colegas y clientes preguntando por las publicaciones. Algunos creían las mentiras de Daniel, otros solo querían chismes. Redacté una breve declaración para las redes sociales de mi agencia. Mi enfoque sigue siendo ofrecer un gran trabajo a mis clientes. Gracias por vuestro apoyo. Era neutral, profesional, pero por dentro estaba furiosa. Me habían quitado mi dinero, mi confianza, y ahora venían a por mi reputación. Miré la última publicación de Daniel, sus palabras como un puñetazo. Ella se cree demasiado buena para nosotros. Quise responder, enumerar cada euro que les había dado, cada mentira que habían dicho. Pero no lo hice. Cerré la aplicación, mi determinación se endureció. Querían luchar, pero yo lucharía de forma más inteligente a través de mi trabajo, mi éxito y la ley si era necesario. Su traición era pública ahora, pero no me rompería. Intentarían una última vez, sin embargo. Acepté reunirme con ellos una última vez. El restaurante de Sevilla era pequeño, con mesas desconchadas y olor a cebolla frita en el aire. Lo elegí por su sencillez. Sin candelabros, sin pretensiones, solo un lugar para poner fin a esto. Llegué temprano, reclamando un rincón en el reservado, mi café enfriándose mientras esperaba a mi padre, mi madre, Daniel y mi abuela Elena, que había insistido en venir. Entraron juntos, sus rostros una mezcla de determinación e inquietud. Mi padre se deslizó en el reservado primero, su postura rígida. Necesitamos hablar, Natalia, dijo su voz baja, como si me ofreciera un trato. Me recosté, mi expresión neutra. Estoy aquí, dije bebiendo mi café. Mi madre habló a continuación, su tono más suave que en mi apartamento. Podemos superar esto, dijo, sus manos fuertemente entrelazadas. Tu familia, no queremos perderte. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado para sonar sinceras. Dejé mi taza, mis ojos fijos. No os importó la familia cuando compartisteis las publicaciones de Daniel, dije. Su rostro se ruborizó, pero no respondió. Daniel se inclinó hacia adelante, su voz aguda. Nos estás haciendo quedar mal, dijo, sus ojos entrecerrados. Nos cortaste y ahora todo el mundo piensa que el problema somos nosotros. Incliné la cabeza, casi divertida. Me llamaste egoísta en Facebook, dije. Intentaste sabotear mi negocio. ¿Quién está haciendo quedar mal a quién? Él apretó la mandíbula, pero no lo negó. La abuela Elena, que había estado callada, tomó mi mano. Sus dedos estaban calientes, temblando ligeramente. Natalia, dijo, su voz suave pero firme, la familia se trata de perdón. Hemos cometido errores, pero estamos aquí para arreglar esto. No tires por la borda lo que importa.
Sus ojos, surcados por la edad, contenían una súplica que no esperaba. Por un momento vacilé, el peso de sus palabras me atraía. Luego recordé todo, la tarjeta de invitada limitada, en el hotel, los 50.000 euros que se habían llevado, las mentiras de Daniel sobre sus inversiones, sus publicaciones llamándome desagradecida, codiciosa, una traidora. La abuela no había estado presente en la mayor parte, pero había escuchado su versión retorcida e incompleta. Retiré mi mano, mi voz firme. La familia no se usa mutuamente, dije. Todos me tratasteis como a un banco, no como a una hija, no como a una hermana. El rostro de mi padre se endureció. Eres terca, dijo su tono agudo. Te criamos, te lo dimos todo. Me reí corta y fríamente. Me criasteis para pagar vuestras facturas, dije. He terminado de ser vuestra red de seguridad. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par, su voz se elevó. No puedes simplemente abandonarnos, dijo. Somos tu sangre. Me levanté sacando 20 euros de mi cartera y dejándolos en la mesa, suficiente para mi café y una propina. Esto es lo último que cubro, dije, mi voz tranquila pero final. Ya habéis tomado suficiente. Daniel empezó a hablar, pero lo interrumpí con una mirada. Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas, pero no podía quedarme por ella. No ya. Salí, la campanilla de la puerta tintineando detrás de mí. El aire de la noche era cálido, el horizonte de Sevilla brillaba débilmente. Habían intentado atraerme de vuelta, pero me había liberado de su peso. Construiría mi propio futuro ahora. Meses después encontré la paz en la rutina. Mi apartamento de Sevilla, una vez un campo de batalla, era ahora un espacio tranquilo donde podía concentrarme. Mi agencia de publicidad prosperaba. La nueva campaña que había protegido, ahora ganaba clientes sin parar. Pasaba las mañanas esbozando ideas, las tardes reuniéndome con socios, mi vida finalmente mía. Me enteraba de mi familia por susurros, viejos amigos, contactos mutuos, el tipo de noticias que viajan sin invitación. Daniel había perdido su trabajo. Sus deudas, las que había ocultado detrás de mi dinero, lo habían alcanzado. Lo habían despedido tras faltar demasiados días persiguiendo inversiones fallidas. Sentí una punzada, pero no era culpa. Era el peso de saber que había tenido razón al irme. Mi madre y mi padre se enfrentaron a su propio ajuste de cuentas. Habían perdido su casa, incapaces de hacer frente a los pagos una vez que mi apoyo cesó. Se habían mudado a un pequeño alquiler, su estilo de vida se redujo para encajar en su realidad. No me regocijé en su lucha, pero tampoco me dolí por ellos. Habían construido sus vidas a mi costa, y ahora estaban aprendiendo a mantenerse en pie sin ella. La abuela Elena me envió un mensaje una tarde. Era corto, sus palabras cuidadosas. Lo siento, Natalia. No vi cuánto te quitaron. Leí mi pulgar flotando sobre el botón de responder. Su voz en el restaurante suplicando por la familia, resonó en mi mente, pero no pude responder. No todavía. Quizás nunca. Dejé el teléfono. El silencio, una elección que me había ganado. Mónica se convirtió en mi ancla. Nos reuníamos para tomar café semanalmente. Su risa, un recordatorio de cómo se sentía el apoyo real. Había estado allí a través de las publicaciones, la traición, la lucha por proteger mi trabajo. Eres más fuerte por ello, me dijo una vez, sus ojos brillantes. Asentí creyéndola. El éxito de mi agencia no fue pura suerte. Fueron años de tenacidad, ahora liberados de sus exigencias. Mirando atrás, vi el coste de su avaricia. Me habían quitado 50.000 euros, mi confianza, mi tiempo. Se habían burlado de mí, habían mentido sobre mí, habían intentado arruinarme. Pero me había reconstruido más fuerte, mis límites claros. Había aprendido a decir no, a elegirme a mí misma sin disculpas. No fue fácil cortar lazos, dolía incluso cuando era lo correcto, pero era necesario. Me paré en mi oficina una tarde, el horizonte de Sevilla brillando a través de la ventana. Mi escritorio estaba cubierto de bocetos, contratos, planes para el futuro. Esta era mi vida ahora, construida en mis términos, libre de su sombra. Había perdido una familia, pero me había ganado a mí misma. Y eso era suficiente.